social y cultural del país, lo nacional y lo local, el Estado y las fuerzas no estatales, lo privado y lo público, la economía y la educación, las políticas internas y la macropolítica, la diversidad cultural y la diversidad geográfica, lo ético y lo político, la globalización y la localización, la memoria y la reconciliación, la ciudadanía o mejor las ciudadanías, dimensiones todas estas que debemos ver como aspectos que configuran y reconfiguran permanentemente esa compleja entidad que llamamos Colombia. ¿Qué requerirá la construcción de la paz? Muchas cosas. Después de la firma del acuerdo vendrá una etapa de refrendación y otra aún más compleja, la implementación del acuerdo y el paso concreto de la mesa de negociación y muchas duradera. ¿Qué pasará con la otra Colombia, es decir, con las zonas del país que históricamente han permanecido en la periferia de las preocupaciones políticas y sociales? ¿Es este realmente el mejor acuerdo posible en las actuales circunstancias? Por ahora nos vamos a centrar en este debate sobre el plebiscito. Razones para el sí y razones para el no, seguramente las hay y muchas. Por eso estamos aquí. Tales razones hay que argumentarlas. Sin duda, en este debate se tocarán alrededor de las posturas posibles aspectos tan importantes como la ciudadanía, la seguridad, la justicia, la participación política, la inversión social, la dinámica del desarrollo integral, la lucha contra las causas del conflicto armado, la brecha de pobreza y desigualdad existente, el tema agrario, la reforma política, la reforma del sistema de justicia, las víctimas del conflicto y muchos otros. Toda esta complejidad requiere de aportes multidisciplinares. Lo que buscamos es un proyecto de país y la academia debe contribuir a ello. La idea es que este evento nos ayude a examinar, aclarar y discutir el sentido del documento de acuerdo y lo que está en juego en el plebiscito, sus implicaciones y sus consecuencias. La preocupación social, que hace parte de la misión y de la filosofía de Uniminuto, nos invita a retomar uno de los propósitos que tenemos como institución: contribuir en la construcción de una sociedad fraterna más justa, reconciliada y en paz. Es una tarea abierta, de largo aliento, que reclama, además de estos foros, una transformación de nuestra conciencia y de nuestros modos de convivir y de actuar socialmente. Sin más preámbulo, doy la bienvenida a todos y todas. Muchas gracias, sean todos bienvenidos a este debate. Buenos días para todos, muchas gracias por la presencia en este espacio académico y político. Me permito entonces abrir el debate y tratar de entender un poco primero cuál va a ser la dinámica del debate. ¿Listo? Entonces, lo primero es que cada uno de los participantes va a tener 15 minutos para plantear los argumentos con respecto al sí y con respecto al no. ¿Sí? Después de eso entonces hacemos un segundo momento en donde van a ver la contraargumentación de cada uno de ustedes con respecto a la posición contraria. Después de eso entonces le daríamos paso más o menos por unos 15-20 minutos al público, donde ustedes hagan las preguntas respectivas que tengan desde las participaciones de cada uno de los participantes acá. Entonces, el orden de la participación va a ser el siguiente. Primero va a ir Francisco Santos, de parte del Partido Centro Democrático. Después irá Holman Morris, de parte del sí, como concejal de Bogotá. Después de eso entonces hacemos la participación de Carlos Holmes, de parte del Partido Centro Democrático, y termina la participación el ex fiscal general de la Nación, Alfonso Valdivieso. Entonces le damos la palabra y vamos a tratar de respetar un poco los tiempos, 15 minutos para esta primera participación, y después las contraargumentaciones serán de 10 minutos para cada uno. ¿Listo? Esas son entonces
las reglas de juego y le damos entonces la palabra a Francisco Santos. Bueno, muy buenos días para toda la audiencia. Muchas gracias por este foro. Esta semana nos han cancelado en otros 3 foros en universidades y por eso me alegra inmensamente poder tener este debate. Un saludo muy especial a mis amigos panelistas. Déjenme, yo empiezo con una anécdota y un agradecimiento. Yo estoy vivo gracias a la persona que construyó esta gran obra cristiana, al padre Rafael García Herreros. Cuando Pablo Escobar me secuestró en el año 90, era muy difícil que yo saliera vivo y gracias a él, a su intermediación, pude salir 8 meses después. Recuerdo estando secuestrado, veía yo el Minuto de Dios y de pronto oía al padre Rafael García Herreros hablar de Omar de Coveñas, que fue un mensaje a Pablo Escobar. A mí me ponían televisión de vez en cuando y ese día lo tenía y ese momento dijo, este señor me va a sacar de acá. Efectivamente 3 meses después salí libre y desde acá quiero agradecerle, padre García Herreros, por haber hecho ese trabajo y poderle dar este agradecimiento en lo que él ha construido. Yo soy un hombre de paz y déjenme les cuento una anécdota. Después de yo ser secuestrado creé País Libre y le ayudé a infinidad de víctimas de secuestro y de la desaparición. Hice las marchas contra el secuestro en el año 1996, multitudinarias, y ese año me encontré con Holman y Holman me dijo, hombre, venga, que Pacho Galán y Felipe Torres quieren hablar con usted de las marchas. Y me fui a hablar con él a la cárcel de Itagüí, a las marchas, y de ahí surgió la creación del Mandato por la Paz, que en el año 1997 movilizó más de 10 millones de votantes. Pocos años después, ante el secuestro es importante que ustedes miren el contexto de lo violento que ha sido este país. La FARC secuestró una iglesia en Cali, la iglesia de la María, secuestró 130 feligreses. Y ahí arranqué, el ELN, perdón, y ahí arranqué yo a promover el no más. Eso fue en el año 99. En el año 2000 me tocó salir porque Romaña me iba a matar por todo ese proceso de movilización y me encontré en España con Holman, que estaba exilado por los paramilitares. Soy padrino de su matrimonio y desde ese entonces, porque en el Mandato por la Paz trabajamos juntos, pues a pesar de que estamos en orillas ideológicas diferentes, siempre nos hemos respetado, siempre, y lo considero un amigo. Entonces este contexto es para un poco contarles a ustedes lo que es la vida de una persona que hoy está al otro lado de la orilla en el no. Yo estuve en el sí en el año 90, apoyando el proceso de paz del M-19, apoyando el proceso de paz del PRT, apoyando el proceso de paz del EPL, del Quintín Lame, luego de la corriente de renovación socialista. Recuerdo hoy con inmensa frustración cuando el presidente Gaviria dijo, es que esta es la constitución de la paz. Humberto de la Calle dijo, esta es la constitución para acabar con la política armada. Y hoy, 26 años después, estamos en lo mismo. Y esa es una de las razones por la que hoy estoy en esa orilla, porque no quiero que ustedes o los que están con el sí sientan esa misma frustración que hoy siento. Que ese tremendo esfuerzo constitucional, ese tremendo esfuerzo institucional se pierda y esa posibilidad de paz no se convierta en una realidad. Y estamos tan cerca, y en eso quiero hacerle un gran reconocimiento al presidente Santos, que llevó a las FARC a este momento. Estamos tan cerca que él no nos puede dar el elemento que nos permita cumplir con ese sueño. ¿Y por qué? Porque hay elementos del acuerdo que son graves porque incentivan futuras violencias y se pueden corregir con un gran mandato ciudadano que diga, queremos la paz pero no queremos estos temas de este acuerdo.
¿Cuáles son los temas que para mí son fundamentales en ese sentido? Y hay otros que tienen otras preocupaciones. Para mí el primero es el de convertir el narcotráfico en delito conexo al delito político, es decir, que es un delito amnistiable. Ese va a ser uno de los incentivos más grandes para que Colombia pase a tener 350.000 hectáreas de coca y podamos inundarnos en esa gasolina de la violencia. En los años 80 y en los años 90 el crecimiento de las FARC, el crecimiento de la violencia, el crecimiento de los paramilitares estuvo todo sustentado por el negocio del narcotráfico. Ahí hay un primer obstáculo para consolidar esa paz estable y duradera que todos queremos. El segundo obstáculo es la justicia. No solo se crea una justicia que anula absolutamente el aparato institucional de justicia del Estado, no es que funcione muy bien, valga la pena decirlo, pero anula totalmente una construcción institucional que viene desde la Constitución del 91. Y en ese sentido, al crear una nueva justicia, un aparato judicial nuevo que se coloca sus reglas y que tiene, digamos, tan taxativamente las sentencias a las que pueden ser condenados los líderes de las FARC, muchos de ellos condenados por crímenes de lesa humanidad, pues estos van a pagar su sentencia después de contar la verdad, etcétera, en trabajo de desminado o en trabajo de ambiental, cosa que a mi manera de ver no redime para nada el daño que le hicieron a este país. Yo no estoy hablando de que estén en la cárcel 20 años tras barrote. Yo creo que se puede plantear una reforma a la sanción judicial en colonias penales, que tengan la posibilidad de construir el partido político y que no demos el ejemplo de que personas condenadas a delitos de lesa humanidad lleguen al Congreso directamente, que haya un paso intermedio que le coloque un freno al uso de la violencia para obtener objetivos políticos. ¿Y por qué lo digo? Porque el ELN, sectores de las BACRIM que ya se autodenominan autodefensas campesinas gaitanistas, ven en esto un objetivo para lograr abrir espacio político en el futuro. Si se coloca esa barrera, ellos entenderán que eso ya no es un buen negocio, ni para ellos ni para sus objetivos políticos. ¿Y por qué lo digo? Mire, en el año 70 el ELN estaba acabado. A principios de los años 80, más o menos en el año 83, se encontraron con el oleoducto Caño-Limón Coveñas y de ahí extrajeron recursos a través de la extorsión que les permitió crecer y convertirse, digamos, yo diría, en la guerrilla más fuerte de los años 80. Es más, hicieron los grandes paros campesinos del nororiente al presidente Barco, que fueron de unas dimensiones monumentales. Yo lo que no quiero es que el ELN en este momento cope espacios que tenía la FARC, que el EPL, que es un grupito, que era un reducto y que está creciendo, siga ese mismo tránsito y dentro de 5 o 10 años estemos en esta misma frustración, negociando con otro gobierno las mismas condiciones o condiciones mejores, porque están dados todos los instrumentos para que esto vuelva a suceder. Un tercer elemento tiene que ver con el tema de la reparación. Y el tema de la reparación, así como está de taxativo, el tema de sentencias en reparación pasaron por una frase. Hoy, el tema de reparación, pues nos va a tocar de manera esperanzadora saber qué quería decir Santrich con el quizás, quizás, quizás. Y yo creo que en un acuerdo tan detallado ese es un elemento que se puede mejorar. La reparación es un elemento fundamental, siendo difícil, y es un elemento además de redención también, que genera la posibilidad de decir, usted redime su pena de esta manera. Cuando los líderes de las FARC dicen que no tienen recursos, pues uno francamente se sorprende, porque si hay una voluntad de paz absoluta, uno encontraría que ellos están dispuestos a utilizar una parte importante de sus recursos para poder redimir todo el daño que causaron. Y el último elemento tiene que ver con el perdón y la reconciliación, que son dos temas que no veo en el acuerdo. Vea, cuando se dio el proceso con las paramilitares, yo me fui a recorrer y mirar procesos, Sudáfrica, Guatemala, vi distintos procesos y me di cuenta que el tema del perdón y de la reconciliación son fundamentales para que se pueda reconstruir tejido social.
De ahí surgió la idea de crear la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, parecido un poco a lo que se hizo en Sudáfrica y con unos elementos de lo que se hizo en Centroamérica. Y ustedes no se imaginan lo que logramos hacer en esa comisión, donde hubo gente de la izquierda, gente, la iglesia, habían distintos sectores sociales. Logramos recuperar la confianza en el futuro, en la sociedad y en el Estado, de comunidades tan destrozadas por el paramilitarismo como La Libertad, desde donde operaba Cadena, había violado la mitad de sus mujeres. Hicimos una reparación colectiva. Estuvimos en el Tigre, que había sido golpeado por las FARC, por los paramilitares, y logramos generar una esperanza a partir de un proceso colectivo que construimos con comunidades, pero partiendo de un elemento crítico de la reconciliación y del perdón. No sé hasta qué punto, en qué momento el tribunal va a llevar a que victimarios y víctimas se junten. A mí me tocó ver eso en las audiencias que se dieron en Justicia y Paz. Era uno de los elementos que yo más quería ver de ese proceso, donde se conocieron más de 40.000 homicidios, por lo menos en términos de quién lo hizo, dónde lo hizo, por qué lo hizo. No hubo sentencia judicial porque desafortunadamente no se crearon los suficientes tribunales que hicieran la etapa final. Pero lo más importante fue lo que yo logré ver, y esas audiencias yo creo que deben estar en la fiscalía y se pueden pedir porque son de récord público. Y veía uno entrar a veces una víctima así, agachada, pero veía al Estado, al juez de Justicia y Paz, a la Fiscalía de Justicia y Paz del lado de él, y uno empezaba a ver a la víctima crecerse y al victimario empezar a entender, y la víctima le decía: ¿usted por qué me hizo esto? O sea, era un proceso de confrontación muy interesante, pero con el Estado del lado de la víctima. Y ese tiene que ser uno de los elementos fundamentales en este tribunal para que pueda haber ese cierre. Vi una cantidad de cierres de personas que dijeron: yo no necesito nada más. Yo ya pude hacer lo que podía hacer, era confrontar a quien me desapareció mi hijo, a quien asesinó a mi hijo, a quien desplazó a mi familia, etc. Nada de eso está de manera taxativa en este acuerdo, y me parece que es una gran oportunidad perdida. Esas son las razones fundamentales que yo tengo para el no. Hay otras: el tema constitucional, el tema institucional. A mí el tema del Congreso no me preocupa. Me preocupan los beneficios que le dan a un partido que nace de las armas, y que los otros partidos legales, como el que representa aquí Holman o el que representa el doctor Valdivieso, que no tienen nada de lo que van a tener las FARC en este partido, ni las 30 emisoras, ni los recursos. Y me parece que ese es un elemento que se puede construir desde el Congreso y desde la institucionalidad para equilibrar, digamos, el tablero político. Pero en esencia esas son de una persona que viene de la paz, de una persona que sea víctima. ¿Qué hacemos? No nos podemos sentar ahí en el pasillo, que se sientan. Dejémonos que se sienten en el pasillo, en la cara. Ya estamos metidos en el pasillo. Lo mejor que pueden hacer es que haya gente que quiera eso. Córranse para acá y que entren por la puerta de atrás, pero mire, pónganse a quedar y no pasa nada. Les juro que no vamos a hacer. Ábrales por atrás para que se vayan entrando y que ellos vayan a hacer. Eso. Pero igual no se está escuchando nada. No se está escuchando nada. Muy buenos días, amigos. Qué rico ver que en un auditorio académico hay gritos de jóvenes que quieren entrar al debate, que quieren informarse. Qué alegría que esto suceda en tiempos o después, un día después de que se ha firmado el gran acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. Seguimos transmitiendo aquí desde la Universidad Minuto. Pasillo, por favor, ayúdenme por la mitad, para que todos entren para atrás. Pasillo, ya por la mitad. Allá en el caminito, allá en la mitad. Háganse en el caminito, por favor. No, aquí no cabe.
Bueno, listo, retomamos por favor la intervención de Francisco. Listo, estaba diciendo que me alegraba mucho por si ustedes hubieran podido entrar y hubieran podido hacerlo. Entonces, ya para terminar, y les quiero decir, yo no voy a recoger los 10 minutos de réplica, yo prefiero las preguntas, quiero que ustedes tengan más oportunidad de preguntar, pero esta es la historia de una persona que ha sido víctima de la violencia, que ha trabajado por las víctimas, que ha trabajado por la paz, y que hoy la ve tan cerca, pero ve esos grandes peligros que pueden ser remediados con un nuevo mandato político que se tome el 2 de octubre. Porque no quiero que en ese sentido tengan ustedes la misma frustración que yo hoy, 126 años después de la Constitución del 91, y arreglando los elementos de justicia, de verdad, de reparación y de perdón, podemos lograr la reconciliación. Donde hay justicia o donde no hay justicia, hay resentimiento. Donde hay resentimiento no hay perdón. Y donde no hay perdón, no hay posibilidad de reconciliación. No quiero que con este acuerdo sembremos futuras semillas de violencia que después acaben generando mayores problemas en esta sociedad. Muchas gracias. ¿No se oye? Gracias entonces a Francisco por su participación. Entonces llamamos a Holman Morris para oír sus argumentos. Qué emocionante bienvenida, que sinceramente me pone bastante nervioso. Me estaban comentando el tema del sonido. ¿Se escucha bien? Atrás, ¿cómo podemos mejorar el sonido de la consola? Perdónenme, porque atrás no se está escuchando. Los dos micrófonos, perfecto. ¿Cómo se escucha ahí, muchachos? ¿Ahí mejor? Perfecto, ok. Bueno, yo quiero iniciar primero saludándolos a ustedes, jóvenes, mujeres, hombres, porque no me cabe la menor duda que lo que pasó ayer en la ciudad de Cartagena los va a convertir a ustedes, hoy ya los convierte a ustedes como grandes protagonistas de su futuro y del futuro del país. Lo que sucedió ayer en Cartagena, la firma de ese acuerdo histórico, es futuro para Colombia y principalmente para ustedes, queridos jóvenes. Yo tuve la oportunidad de conocer a Carlos Holmes hace muchos años, cuando estaba dando mis primeros pinitos en la política, pero afortunadamente me rescató el periodismo en esa época. Y Apacho también, padrino de mi matrimonio, como él bien lo decía. Pero a mí siempre me ha llamado la atención, por ejemplo, el doctor Carlos Holmes fue el primer alto comisionado de paz que tuvo este país. El primer alto comisionado de paz en un proceso de negociación con las FARC, liderado por el presidente Ernesto Samper, que le hubiera podido salir mucho más barato a este país si se hubiera negociado en ese momento, y si sobre todo la filtración de un documento que hicieron de adrede los militares de esa época no hubiera llegado a los medios de comunicación. Usted sabe muy bien, doctor Carlos Holmes, a qué me refiero. Entonces, y lo mismo Apacho, nos hicimos amigos, fue en las líderes de la paz. Él como líder del mandato ciudadano por la paz, que movilizó 10 millones de votantes en este país, 10 millones de colombianos en 1997
le dijeron sí queremos la paz, sí al mandato ciudadano para la paz, y le dijeron al gobierno de Andrés Pastrana en su momento, no queremos más civiles involucrados en la confrontación armada. Lamentablemente después, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, los civiles terminaron terriblemente involucrados hasta la cabeza en la confrontación armada y no ganaron la guerra. Y no se ganó la guerra. Y perdimos mucho. Lo digo para terminar esta anécdota, lo digo, hombre, Carlos Holmes y Pacho, vuelvan a la paz. Vuelvan a trabajar por la paz. Los necesitamos, el país los necesita de este lado. Bueno, yo vengo, muchachos, yo me acabo de bajar de un avión. Vengo de la ciudad de Cartagena. Tuve la oportunidad de ser testigo de un momento que nunca en mi vida había logrado avisorar. Yo pensé que la paz con la guerrilla de las FARC iba a ser mucho más lejana. Hoy puedo mirar a mis hijos a los ojos y decirles, hijos, ya no quiero dejarles un país en paz. Vamos a construir un país en paz juntos. Yo me siento terriblemente contento de eso. Y miren lo que ha pasado a propósito de cómo terminaba Pacho, del tema de impunidad, del tema de las víctimas. Miren lo que ha venido pasando estos últimos días, muchachos. Ayer vimos al comandante de las FARC ante el mundo pidiéndole perdón a Colombia, pidiéndole perdón a las víctimas. Eso nunca antes lo hubiéramos imaginado. Y sí, es cierto que Santrich, por allá en La Habana, al comienzo de esto dijo una barrabasada, pero ayer vimos ante el mundo, como testigo la comunidad internacional, como el comandante de las FARC le pedía perdón a los colombianos, a las víctimas, al mundo. Y eso, en una confrontación armada tan prolongada, queridos jóvenes en este país, que ha desfigurado el lenguaje, que nos ha metido en un lenguaje atroz de la guerra, de vilipendio al otro, de emigrar del otro, de acabar sin argumentos, sino con la grosería. Me parece que ya es un logro muy importante. ¿Qué más ha venido pasando? Esta mañana, ayer vimos a las víctimas de los diputados del Valle, a sus hijos, a sus esposas, aceptando el perdón que les ofrecieron las FARC. Y los hemos visto cara a cara, encontrándose. Esos son mensajes para el país que son un bálsamo de que algo nuevo está pasando en Colombia. Nunca antes habíamos visto estos hechos. Ver cómo el comandante de las Fuerzas Armadas, y lo digo yo, que he cubierto este conflicto armado 15, 20 años, ver cómo un comandante de las Fuerzas Armadas, un tropero de tiempo completo, dice, vamos a desescalar el lenguaje en este país. Vamos a hablarle a los guerrilleros de colombianos, no más bandoleros, no más terroristas. Y vamos a empezar a construir un nuevo camino, vamos a protegerlos en sus zonas de ubicación, vamos a garantizarles la vida. Muchachos, muchachas, eso ha sido inimaginable en este país. Y eso es un mensaje de una sociedad civilizada. Las sociedades civilizadas son las que terminan las confrontaciones, el conflicto armado en las mesas de diálogo. Y ayer, después de 3 años y medio, en uno de los conflictos armados, en una de la negociación más corta de la historia, ha acabado con la firma de un acuerdo, la confrontación con la guerrilla más vieja del mundo y una de las más poderosas del mundo. Ayer se firmó la paz con las FARC. Eso es muy, muy importante. Histórico, y nos va a tocar el domingo refrendar ese acuerdo. Y por eso estamos en este debate. Pero déjenme, esas son las sensaciones que yo tengo de lo que yo vi en Cartagena ayer.
Yo vi el poder de este país, empresarial, periodístico, dándose abrazos, dándose la mano con los guerrilleros, con los opositores. Eso es muy importante. Pero déjenme comentarles otra imagen que tengo y que no me he podido sacar de la cabeza. También tuve la oportunidad de estar en Brisas del Diamante, en los llanos del Yarí, en la 10ª conferencia de las FARC. Histórica también, conmovedora también, donde las FARC, donde el secretariado de las FARC le decía a sus 10.000 hombres, allí habían 3.000, 4.000 hombres, principalmente jóvenes como ustedes, iguales a ustedes, con menos oportunidades, jóvenes campesinos, mujeres campesinas. Y tengo la imagen de esos rostros en mi cabeza. Pero sobre todo, tengo el recuerdo de lo que ellos ven, cuáles son sus sueños y cuáles son sus esperanzas. Muchachos, son jóvenes que no quieren seguir empuñando un arma en este país. Son jóvenes que no tuvieron las oportunidades que nosotros hemos tenido. Son jóvenes que no quieren seguir matando a más colombianos, ni quieren seguir secuestrando a más colombianos en este país. Y yo como político, hoy que soy un concejal de Bogotá, sentí que mi deber era estar allí y decirles que les tenemos que garantizar la vida y les tenemos que garantizar su paso a la democracia. Vamos a dejar que esos 10.000 jóvenes, la mayoría son jóvenes, se vuelvan a empuñar un fusil. Vamos a cerrarles las puertas de que este país no tuvo la grandeza para lograr un acuerdo. Bueno, el acuerdo se logró, pero para votar por el sí este domingo. Esos jóvenes tienen también miedo. Esos jóvenes preguntan, ¿nos van a matar? ¿Por qué lo digo, muchachos y muchachos? Quizás ustedes no lo recuerden, están muy jóvenes. Pero aquí, doctor Carlos Holmes y Pacho, ustedes lo saben. Quien ha incumplido los acuerdos siempre ha sido el Estado colombiano. Yo fui soldado de este país, tercer contingente de 1989 del Batallón Guardia Presidencial. Me tocó abrirle la puerta a Carlos Pizarro, la puerta del sótano del Palacio de Nariño, porque los capitanes y edecanes y mayores no querían abrirle la puerta el día que llegó a firmar la paz con el presidente Virgilio Barco. Vaya, soldado Morris, ábrele usted la puerta a ese guerrillero. Y le abrí la puerta y tengo esa imagen. Un mes después de haber firmado la paz con el gobierno de Virgilio Barco, el 26 de abril de 1990 es asesinado Carlos Pizarro. Esa es la historia de este país. Y Oscar William Calvo, comandante del EPL, también fue asesinado después de firmar la paz. Y los comandantes de la corriente de Renovación Socialista que iniciaron el proceso fueron asesinados en medio del proceso de paz. Entonces, aquí, ¿quién no le ha cumplido a quién? Y esos muchachos allá como ustedes, esperanza, porque yo no puedo ver sino en esos jóvenes esperanza y futuro de país, sin las armas, en la democracia. Esos jóvenes tienen miedo, pero quieren entrar a la vida civil, quieren ser unos arquitectos, quieren ser los otros directores de cine, periodistas. Les cerramos las puertas. Empujamos a esos muchachos nuevamente al monte, porque no nos digamos mentiras, no nos digamos mentiras. Si gana el no, no hay amnistía. Si no hay amnistía, no hay entrega de armas. Si con este acuerdo, y tienen temores los guerrilleros de que los van a matar y de que no va a haber garantías, ¿cómo será ganando el no? Se devuelven inmediatamente al monte. Vamos a dejar que eso suceda. Ya vamos en... Uy, no, me quedaron 5 puntos por resolver.
Y las preguntas no responden. En las preguntas, yo también voy a utilizar lo que dice Pacho, no voy a replicar sino las preguntas. Este país le apostó a la guerra, porque Colombia eligió la guerra cuando eligió a Uribe. No ganaron la guerra, no la ganaron. Denos a nosotros la oportunidad hoy de apostarle a la paz. Gracias. Muy buenos días a todos, muchas gracias por esta invitación a la universidad, un saludo a Pacho, a Alfonso, a Holman, a todos ustedes. ¿En qué país estamos? ¿Este sí? ¿Se oye bien atrás? ¿Sí? Listo. ¿En qué país estamos? Aquí todos queremos la paz. Todos queremos la desaparición de las FARC como grupo armado ilegal. Todos queremos que le entreguen las armas a la Organización de Naciones Unidas como está previsto. Eso nos parece un buen paso. Todos queremos que cesen los secuestros, las masacres, el reclutamiento de niños, la agresión sexual contra las mujeres y todos los gravísimos delitos que se han venido cometiendo en Colombia a lo largo de los años. En eso estamos de acuerdo. Tenemos unas diferencias sobre algunos puntos. A miles de colombianos no les parece bueno que los principales responsables de los más graves delitos no paguen ni un solo día de privación de la libertad. A miles de colombianos no les parece bueno que esos principales responsables de los más graves delitos puedan ser elegidos inmediatamente, y subrayo, elegidos inmediatamente, porque el debate no es sobre la participación en política de las FARC. Es perfectamente obvio que un grupo de esa naturaleza que hace un acuerdo con el gobierno y regresa a la vida civil participe en política, ese es su destino natural. A miles no nos parece bueno que el narcotráfico llegue a ser considerado como delito conexo al delito político. Hay otras vías, pero no es bueno decirle a la comunidad nacional y al mundo que un narcotraficante miembro de las FARC no pagará ni un solo día de privación de la libertad, podrá ser elegido inmediatamente y no podrá ser extraditado. A miles no nos parece bueno que no se le exija a las FARC la entrega de los recursos que tienen para financiar con esos recursos programas de reparación a las víctimas. A miles nos suscitan inquietudes la manera como se concibió la Jurisdicción Especial para la Paz, porque es de tal amplitud, son tan amplias las competencias que pueden llegar a convertirse en una semilla de inseguridad jurídica para los colombianos. Y a miles nos preocupa que todo ese acuerdo llegue a ser parte de la Constitución Nacional, todo, sin excepción, con carácter inmodificable, es decir, pétreo, porque naturalmente una decisión de esa naturaleza restringe la democracia y afecta los pronunciamientos populares en el futuro, para no hablar de las fricciones institucionales que pueden generarse en virtud de la coexistencia de hecho de dos estatutos constitucionales. El del 91, que se puede modificar, de hecho se está desguazando desde cuando lo promulgamos en el 91, y otro, el que está consagrado en el acuerdo entre el gobierno y las FARC, que no se podrá tocar. Será pétreo, será inmodificable. Frente a esa realidad, ¿qué le decimos a Colombia? Le decimos, si tenemos la oportunidad de seguir construyendo sobre lo construido, ¿por qué no nos damos esa oportunidad? El no tal como yo lo veo es una ilusión nueva, es otra esperanza. ¿La esperanza de qué? La esperanza de que logremos consolidar entre todos un acuerdo que una realmente a los colombianos y no protocolice esta división artificial entre amigos de la paz
y enemigos de la paz. Artificial porque es inexistente. Un acuerdo que incluya muchos más colombianos, porque en estas condiciones, si el sí gana, quedarían por fuera los miles de colombianos que quieren la paz y la desaparición de las FARC como grupo armado ilegal, pero tienen las observaciones que les he señalado. Y un acuerdo que por esas características pueda ser sostenible. Miren, yo soy perfectamente consciente de las emociones y de lo que la esperanza significa. Y entiendo que hoy estamos viviendo en un día particularmente emotivo por razón del importante episodio que tuvo lugar ayer. Pero eso no es todo para garantizar la paz hacia el futuro. Si los acuerdos que finalmente se suscriban no cuentan con el más amplio apoyo y respaldo de la comunidad, corren riesgos de inestabilidad que es bueno tratar de evitar, sobre todo cuando las razones de ser del riesgo son perfectamente conocidas. Hace 23 años, al mundo se lo sorprendió con una gran noticia. Se le dijo, después de un proceso secreto en Oslo, en Noruega, queremos informarle al mundo que se hizo la paz entre Israel y Palestina. Fue el aplauso universal. La emoción se sintió en todos los rincones del planeta. En las Naciones Unidas los protagonistas recibieron ovaciones y eso dio lugar al otorgamiento del Premio Nobel de la Paz para los negociadores de ese histórico acuerdo. ¿Ese acuerdo se consolidó? ¿Fue posible realmente sacarlo adelante? No. Y hoy, en esa zona del mundo, infortunadamente, para tratar las cosas con el mayor cuidado, se están presentando situaciones al menos idénticas a las que se presentaban cuando se puso en marcha aquel proceso secreto en Oslo. Hoy estamos viviendo en medio de esa emoción, y esa emoción es comprensible y es bienvenida. Pero la gran pregunta es, ¿cómo avanzamos de una manera más segura hacia la paz? ¿Votando por este acuerdo? ¿O dándonos la oportunidad de seguir construyendo sobre lo construido para efecto de consolidar un respaldo mayor para el acuerdo que finalmente se logre entre los interlocutores, por supuesto, y otras fuerzas que tendrían que hacer parte de ese proceso de reorientación? Hoy se le está diciendo al país, y esto lo señalo con inmenso respeto, porque yo sé que aquí nadie es dueño de la verdad revelada y por eso las reflexiones que hago las transmito con toda la humildad del caso. ¿Por qué yo creo que se puede reorientar el acuerdo? El gobierno y las FARC, se puede leer en una de las 297 páginas, para zanjar las diferencias que tenían sobre el mecanismo de refrendación, dijeron: nos hemos puesto de acuerdo para aceptar lo que la Corte Constitucional diga en materia del mecanismo de participación y con las características que ese alto tribunal señale, y esta última frase va entre comillas. Es decir, gobierno y FARC dijeron: aceptamos lo que la Corte Constitucional diga. ¿Y qué dijo la Corte Constitucional? La Corte Constitucional dijo: este proyecto de ley estatutario que tiene que ver con el plebiscito se tramitó conforme a las normas, razón por la cual es exequible. En segundo lugar dijo: el resultado del plebiscito es vinculante para el presidente de la República en forma de mandato político. Eso lo que quiere decir es que cuando ustedes vayan el domingo a las urnas, lo que ustedes resuelvan es una obligación del presidente de la República desde el punto de vista de su ejecución. En tercer lugar, ¿qué dijo la Corte Constitucional? Dijo: si el sí gana, el presidente de la República está obligado a poner en marcha todos los mecanismos necesarios para implementar el acuerdo. Y si el no gana, ¿qué dijo la Corte Constitucional? Si el no gana, el presidente no puede implementar ese acuerdo, pero como responsable que es del orden público, conserva la plenitud de las facultades que tiene para negociar acuerdos con grupos armados ilegales, es decir, con las FARC en este caso concreto. Y adicionalmente señaló
recordando lo que es la naturaleza de los mecanismos de participación, que cuando se convoca al ciudadano en un mecanismo de participación como el plebiscito, esa es la oportunidad en la cual el ciudadano decide directamente, no a través de sus representantes. Decide aprobar, rechazar o modificar aquello que se pone en su consideración. Y eso ya lo habían aceptado previamente el gobierno y las FARC. De manera que estamos frente a un escenario que, a juzgar por lo que se conoce, es decir, el acuerdo entre el gobierno y las FARC, lo que dice la Constitución Nacional y lo que sentenció la Corte Constitucional, es un escenario perfectamente posible. Pero además, es inevitable que en el curso de la implementación de ese acuerdo tan complejo,